Durante más de 2000 años, una pregunta ha dividido al mundo. ¿Fue Jesús una persona real o el personaje más influyente jamás visto? Hoy vamos a investigar la evidencia histórica, científica y documental para descubrir la verdad. En el año 15 del gobierno del emperador, Como muchos tienen la creencia de que Jesús realmente existió, ¿cierto? Pero algún día te has preguntado, ¿cuál fue la fecha exacta en la que Jesús nació? ¿El día, hora y todo? Bueno, déjame decirte que la fecha exacta de nacimiento de Jesús de Nazaret es desconocida, ya que los evangelios no la mencionan. O sea, es tanto así digamos, la curiosidad o el incertidumbre de esto que ni los evangelios mencionan cuál es la fecha exactamente en la que Jesús realmente nació. Históricamente se sitúa entre los años 7 antes de Cristo y los años 4 antes de Cristo, antes de la muerte de Herodes, aunque la tradición celebra el 25 de diciembre. Así que hasta este momento nadie sabe qué día ni tampoco a qué hora nació Jesús de Nazaret. Esto continúa, quédate porque lo que te voy a contar a continuación te dejará con la boca, o sea, dejará mucho que pensar. Bueno, como muchos ya tienen el conocimiento de que Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios por todo el mundo aproximadamente desde los 30 años. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús antes de empezar a predicar la palabra de Dios? Bueno, la información que más se tiene es que Jesús antes de empezar a predicar el mundo, él era carpintero, hacía sillas, mesas, en fin, todo lo que tenga que ver con carpintería, madera, en fin, todo eso. Cuando Jesús ya, pasó esa etapa, cierto, en la que pues, él fue carpintero, fue fue donde Juan, o sea, fue al río Jordán, donde Juan lo bautizó. Y, también dicen que desde ahí Jesús, eh, donde Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Y justo después del bautizo, del cielo salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, pero antes de continuar, vámonos a muchos años atrás. Bueno, como ya sabemos que Dios creó al mundo, ¿cierto? Creó los animales, creó el planeta Tierra, creó el cielo, o sea, exactamente todo. Y creó el ser humano, ¿cierto? Que después creó a una mujer para que acompañara al hombre, ¿cierto? Como muchos ya saben eso. Bueno, en los cuales se llamaban y Eva. Eso es lo más claro que se tiene. Bueno, por si no saben la historia, Adán y Eva, antes de pecar, vivían felicemente, sin temor a nada, o sea, digamos, tenían todo, absolutamente todo, no tenían que preocuparse por comida porque la tenían, pero un día fueron tentados
por Satanás, a lo que hoy en día conocemos como el diablo o demonio, ¿cierto? Entonces Satanás tentó a Eva y Eva pues cayó en eso, entonces pecaron y por eso Dios les dijo, creo que, o sea, que por haber pecado ya no iban a tener esos privilegios y que por eso los, o sea, los descendientes, todo, o sea, o sea, ellos dos y desde todas las generaciones hasta ahora íbamos a tener que trabajar con el sudor de la frente para podernos ganar nuestros propios alimentos. Desde ese entonces dicen que el hombre perdió su comunicación con Dios, desde ellos dos como tal, en donde ya perdieron los privilegios y todo el cuento. Después de un tiempo, Dios reveló, digamos, una fórmula para que los humanos pudieran salvarse por los pecados que habían cometido. Ya, él había preparado un plan, o sea, mediante el cual él iba a enviar a su hijo para que limpiara todo, o sea, todos esos pecados y así pudieran al final seguir, digamos, teniendo esa comunicación con Dios, ese contacto y poder llegar a Dios mediante eso, ¿cierto? Entonces, después de un tiempo fue donde Dios decidió enviar a Jesús de Nazaret. Bueno, como muchos ya saben que hay leyes o sea, las cuales Dios inculcó, o sea, o mandó, donde están los mandamientos de no matarás, no robarás, no le mentirás a tus padres, en fin, etc. ¿Cierto? Y pues muchas otras cosas más, ¿cierto? Cuando Jesús nació, que nadie sabe cuándo nació, o sea, ni la hora, ni el día exactamente, nadie lo sabe. Em, habían unos profetas, ¿cierto? Los cuales ellos predecían qué iba a pasar con Jesús, que tenía o sea, que lo iban a sacrificar, que sería engañado, que lo escupirían, en fin, todo lo que muchos ya saben que pasó, bueno, o que así está en la película de Jesús de Nazaret, ¿ya? Bueno, después de que Jesús predicó por todo el mundo la palabra de Dios y todo eso, cuando lo arrestaron, a la primera persona, la primera persona que lo interrogó fue Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Según el Evangelio de Juan 18, del 13, 19, 23. Tras la detención en el huerto de Getsemaní, llevaron a Jesús primero ante Anás, quien le preguntó sobre sus discípulos y su doctrina antes de enviarlo a Caifás. O sea que Caifás no fue la primera persona que interrogó a Jesús, sino que fue Ana, que, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Bueno, como ya sabemos cuáles fueron o sea, las dos primeras personas que interrogaron a Jesús tras ser arrestado, que fue Ana y después, eh, y después Caifás. Bueno, ahora la tercera persona principal en interrogar a Jesús fue Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, quien lo hizo antes del juicio final
con Poncio Pilato. O sea que ellos dos fueron las últimas personas en interrogar a Jesús, ya Herodes y Poncio Pilatos. Bueno, bueno, como ya sabemos que la tercera persona en interrogar a Jesús fue Poncio Pilatos junto a Herodes, pero ¿quién fue Poncio Pilatos? ¿Quién era en ese entonces? Bueno, Poncio Pilato fue el quinto prefecto gobernador de la provincia romana de Judea, sirviendo bajo el emperador Tiberio, aproximadamente, bueno, entre los años 26 y los años 36 después de Cristo. Como representante de Roma, poseía el máximo poder judicial y militar, siendo el único autorizado para ordenar la crucificación de Jesús. O sea que él era el que tenía el poder de decidir si sacrificaban a una persona, bueno, en este caso a Jesús o no. Pero en la película nos hablan de otra cosa. Bueno, que en la película dicen de que él fue el gobernador y todo el cuento, pero Poncio Pilato en la película dice de que si él no lo hacía, alguien acababa con la vida de él. Entonces, que entonces él dice que, o sea, por esa presión, o sea, según ese contexto, que por esa presión fue que él decidió, o sea, condenar a Jesús definitivamente, o sea, llevarlo a la muerte, porque si no lo hacías, entonces, creo que eran, bueno, en fin, entonces a él, o sea, el que iba a sufrir la muerte era él, digámoslo así, para esa época Poncio Pilato estaba, digámoslo así, condenado, pues. O sea, él sí o sí, o sea, o sea, tendría que condenar a Jesús sí o sí. O sea, sí o sí tenía que hacerlo, porque si no, el que iba a salir condenado era él. Porque según él dice que él ya había sido advertido por algo que ya había pasado anteriormente y que si no obedecerían las órdenes de esa otra persona, el que iba a sufrir las consecuencias era principalmente él. En pocas palabras, si él no hacía eso, o sea, si él no obedecería esas órdenes por parte del emperador Tiberio, quien iba a sufrir las consecuencias o quien iba a ser llevado o a quien iban a matar era él. ¿Ya? Entonces, pues eso. Pero eh, en la escena como tal, en la película, se ve claramente de que Poncio Pilato no quería condenar a Jesús a la muerte porque al interrogarlo no encontró o sea, ningún motivo suficiente como para llevar a un hombre hasta lo más bajo, que es la muerte. Bueno, cuando Herodes y Poncio Pilatos interrogaron a Jesús, Herodes cuando lo interrogó, al final dijo que tampoco había encontrado culpa en él y que simplemente lo consideraba un loco. ¿Por qué lo consideró? O sea, ¿por qué le dijo eso? Porque a todas las preguntas que él le hizo a Jesús, Jesús, o sea, básicamente como lo muestran en la película, no le dijo nada. Y según la película, lo que él le decía a Jesús, según la escena, es que hiciera milagros por él, que si era cierto de que él era el Mesías, el que había de venir,
en fin, entre otras cosas, ¿ya? Y al él ver que Jesús no le dijo nada, es más, Jesús cerró los ojos y nunca le dijo nada, entonces por eso él dijo, solo está loco, llévenselo de aquí, y ya. Y después de eso fue que lo llevaron donde Poncio Pilatos, ya. Y después fue donde Poncio Pilatos, o sea, sacó un precio que tenían allá, el cual se llamaba Barrabás, en donde les preguntó, o sea, Barrabás en ese entonces era un criminal, cierto, que ellos habían arrestado por haber cometido muchos delitos, y donde o sea, él le preguntó a todos los que estaban presentes de que a quién de los dos querían que liberara y cuál querían que lo sacrificara. Y todos los que estaban ahí presentes decían, libere a Barrabás, libere a Barrabás. Y bueno, al final del día se hizo lo que el público dijo. Y después Poncio Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con Jesús? Y empezaron a sonar ruidos donde decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y donde ya muchos saben todo lo que pasó, donde Jesús fue crucificado, que el que le dieron latigazos, que Llévenselo. después caminó cargando la cruz hasta llegar a una montaña en donde, pues, en donde una de las palabras que decía y que dijo al final, Padre, perdónalos porque no saben
dijo tantas cosas que nos dejó pensando de que prácticamente siempre hablaba en... Sí existió. Ahora, ya para terminar con este documental, te hago la pregunta a ti, mirándote fijamente. Según todo lo que te acabo de contar, todo lo que acabas de ver, las imágenes, los videos, todo el contexto, ¿tú crees, consideras de que Jesús realmente existió o no estás 100% seguro de que sí existió? ¿O crees que simplemente fue un invento por los evangelios? El hecho es que hoy en día sigue siendo un tema curioso. Yo, en base a todo lo que he investigado y todo lo que he visto, para mí existe tanto Dios como Jesús. Solo que en la Biblia, solo creo que nadie se atrevió a escribir en la Biblia el día y el mes en el cual Jesús nació y el año. Porque dice que según nació entre los años antes a punto de que significa antes de Cristo y 4 y 4 antes de Cristo. Hasta el sol de hoy sigue siendo un tema de curiosidad. Si tú crees que Jesús realmente existió, comenta amén
y comparte. Y comparte este video con alguno de tus amigos para que vean y saquen sus propias conclusiones sobre Jesús y su vida en la tierra. Bueno, no siendo más, hasta que ha llegado este video, que quede en tu conciencia, en la de él, en la de él, en la de él, en la de todos. Yo digo y creo, lo sé. Digamos que sí, en el 100, pues sí, más que seguro que sí existió. No siendo más, hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo punto con